Estamos buscando prácticamente los seres humanos siempre el sentirnos bien, el sentir placer, forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Si yo me tomo un vaso de agua es porque quiero sentir el placer de refrescarme. Entonces ese bienestar es prácticamente esa búsqueda de equilibrio en el que podemos convivir, podemos estar en conjunto con todo el entorno armónicamente, de tal manera que mi presencia aquí ayuda a que este espacio esté mejor y este espacio me ayuda a mí también a sentirme bien. Entonces el bienestar es el equilibrio que existe entre mi ser, mi conciencia, con cada uno de los elementos que está aquí presentes, tanto físicos como materiales, como energéticos, y que en conjunto podemos convivir y brindarle armonía al espacio. Ese es el bienestar. El bienestar, ¿cómo influye a mí como individuo, como seres humanos? ¿De qué manera puedo decir el bienestar o el bienestar está teniendo un gran beneficio de impacto positivo para mi persona y yo lo estoy reflejando en el entorno? Vamos a hablar de que el ser humano, desde episodios históricos, ha buscado siempre la conquista del espacio y la conquista de aquellos elementos que lo ayudan a sentirse mejor. Sin embargo, sabemos que han habido episodios dentro de la historia de la humanidad que básicamente lo que han hecho es como un conjunto de luchas que han puesto en desequilibrio el entorno. Cuando nosotros hablamos de cómo yo puedo buscar el estar bien en un espacio y en un entorno, es justamente en el momento en el que mi crecimiento y mi evolución o mi espacio de madurez me permite a mí pensar qué puedo yo hacer para que este espacio y este lugar sea mejor. Es justamente cuando yo busco esa pregunta de ¿para qué estoy aquí y cuál es mi misión o mi propósito dentro de este espacio que ocupo? ¿Esta evolución nos lleva a la espiritualidad como seres humanos? Hay muchas investigaciones y creo que hoy más que nunca, ¿no? Después de este episodio que hemos pandémico, súper grande, pandémico, en el que sabemos que nos ha llevado a buscar pues muchas quizás respuestas a diferentes preguntas que tienen que ver con la vida, su naturaleza y su evolución. Prácticamente lo que de alguna manera nosotros estamos haciendo o estamos nosotros buscando dentro de este espacio es justamente cómo podemos nosotros crecer siempre y cuando este crecimiento nos ayude a nosotros a nutrirnos energéticamente. Sabemos fundamentalmente hoy más que nunca que la energía existe y está en todos los espacios. Sabemos que ahorita grandes universidades como Harvard han incluido dentro de sus materias las ciencias de la felicidad. ¿Y de qué se trata entonces la felicidad si puede ser una ciencia, ¿no? Claro. Se ha descubierto que ahora los seres humanos podemos ser creadores de ese espacio de equilibrio y armonía que nos nutre. Entonces esa búsqueda constante que todos los seres humanos tenemos de ese bienestar nos lleva a hacernos preguntas, o sea, la felicidad es algo que tú puedes construir, la felicidad se construye o se destruye, ¿no? Entonces en ese momento en que nosotros empezamos a darnos cuenta que el mundo está evolucionando y que hay cosas mucho más importantes que el tener y que nos encontramos con el ser, entonces es que podemos entonces hablar de qué es lo que estamos haciendo y qué estamos construyendo. La espiritualidad entonces, ¿qué sería? La espiritualidad es ese elemento clave que como seres humanos nos permite darnos cuenta que estamos aquí en este espacio por un breve momento, no sé, 100 años, 120 años, si bien nos va. Entonces tenemos justo ese espacio para que nosotros podamos construirnos y edificarnos.
de una manera armónica y equilibrada. La autoconciencia, ¿cómo influye? ¿Qué relación tiene con la espiritualidad? Está completamente vinculada. La conciencia espiritual, que es algo que actualmente se ha estudiado mucho, habla precisamente de ese autoconcepto que yo tengo como ser humano para poder definirme y autodefinirme dentro de este espacio en mis diferentes dimensiones. El ser humano podemos encontrar que está dividido en 4 dimensiones básicas, pero si lo desmenuzamos filosóficamente y energéticamente, son 10 dimensiones las que nos componen. ¿Y esas 4 dimensiones básicas cuáles son, Nati? Bueno, esas 4 dimensiones son mi mente, mi cuerpo, ¿sí? Estas son mis 2 primeras dimensiones, mi mente, mi cuerpo, mi alma, ¿no? Y mi espíritu. Dentro de esas 4 dimensiones yo puedo, dentro de un área común o de desarrollo, puedo decir que el ser humano va a generar conocimientos, habilidades, actitudes y relaciones. Ok. Y esas 4 dimensiones forman parte de mi proceso de desarrollo y crecimiento. ¿Cómo las nutro? ¿Cómo las estimulo? ¿Cómo las nutro? ¿Cómo yo puedo indicar que dentro de mi plan de vida estoy creciendo en conocimientos, en habilidades, en actitudes? Autoanálisis. ¿Sí? Obviamente tiene que llegar un momento en que yo pueda autoanalizarme y pueda decir, bueno, ¿está en equilibrio mi ser? ¿Estoy fallando en esto? ¿Cuáles son mis áreas que necesitan una mejora? ¿Cuáles son las áreas? Y sobre eso trabajar. ¿Y qué importancia tiene esa conciencia espiritual? ¿No? Básicamente, cuando nosotros hablamos de algo muy técnico, en función de educación, decimos, ok, Daniel Goleman estudió en un momento dado que el ser humano tenía 2 inteligencias, la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional. Howard Gardner dice, no, fíjate, aparte podemos complementar esto y fíjate que el ser humano es un ser humano de múltiples inteligencias. Claro. Y hay 7 inteligencias básicas, pero resulta que de los últimos, la última década dijo, pero fíjate que no son 7, son 9. Y ahí viene Entonces Howard. vamos a agregarle la inteligencia naturalista o ecológica y la inteligencia espiritual. Y entonces esa inteligencia espiritual, después de tantas décadas, hoy descubre, ¿no?, en el 2021, que es la inteligencia fundamental que el ser humano puede desarrollar para estar en equilibrio con todo su entorno. Claro. Y para nutrirse. Entonces, de ser precisamente ese compendio de diferentes funciones, imagínate que ya ahorita, dentro de los grandes estudios que se están haciendo sobre la naturaleza del ser, ya sucede que el ser humano está compuesto por 9 inteligencias múltiples y dentro de esa, la que más peso tiene actualmente es la inteligencia espiritual. ¿Qué quiere decir? Es esa inteligencia que me hace a mí preguntarme, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy aquí? Y sobre todo para complementarnos como seres humanos en esta parte interna de que yo me sienta nutrida, enriquecida y entonces decir, voy a explotar como ser humano porque toda mi parte interna, mi parte espiritual está nutrida, está satisfecha y entonces sí puedo conquistar, ver el mundo, tener esta empatía con los demás y esto lo reflejo en el entorno, ¿no? ¿Qué importancia tiene ser espiritualmente completos con el entorno, con la familia, con el grupo de compañeros, Nati? ¿Qué tan importante es? Básicamente, si sabemos que nosotros podemos vibrar energéticamente y actualmente se hizo muy viral durante esta pandemia un recuadro en donde nos indicaba por gamas cómo vibrábamos y cuántos hertz de vibración tenía cada una de las emociones y decía, bueno, es que podemos vibrar en 120 o podemos vibrar en 700, en 600, que es la vibración. Y más vibración, paz, ¿no? más positivismo. Vibra alto, dicen Sí. mis hijos, vamos a vibrar alto, ¿no? Se puso de moda en esta pandemia la vibración. En esta pandemia vibremos alto, ¿no? Sí. Pero esa vibración alta se habla precisamente de aquello que proyecto y
qué tanta mi vibración tiene la capacidad primero de nutrirme a mí misma, ¿no? Porque si mi vibración no me nutre a mí misma, no me hace sentirme bien conmigo misma, no me hace sentir que estoy creciendo. Completa, llena. Estoy completa, que estoy feliz, que lo que yo irradio ayuda a alimentar primero que nada a mi entorno, pues entonces, ¿cómo puedo yo entonces verificar que esa energía es buena o es adecuada? Mi primer punto de medición es conmigo mismo. Cuando yo me levanto y me miro al espejo y digo, ¿qué vibración tan bonita tienes? O sea que desde que despertemos hay que estar con la super sonrisa y comiéndonos al mundo. Claro, porque si yo no tengo la capacidad de nutrirme y de darme cuenta qué es lo que tengo y me saboteo, me miro al espejo y me empiezo a autocriticar, pues imagínate qué le estoy dando a mi vida, ¿no? Entonces creo que ahí empieza mi primer autoconcepto, cuando yo me acepto, cuando yo me amo, cuando no me comparo y cuando lo que yo veo en el espejo me agrada. Hablamos de esta parte de la espiritualidad, cómo influye en el entorno, en el bienestar de la gente que está a nuestro alrededor, pero cómo el entorno puede influir en la espiritualidad. Completamente podemos ejercer un complemento aleatorio entre el entorno y nosotros. Si nosotros nos paramos, digo, aquí tenemos un escenario maravilloso y tenemos una naturaleza que nos está mirando. Tan solo tú te paras a la orilla del mar y observas, ¿le encontrarías una imperfección a esa naturaleza? ¿No? O sea, el creador es tan maravilloso que nos dio un mundo que nos rodeó de colores, nos rodeó de armonía, nos rodeó de abundancia. Con solamente que dejemos un charco de agua una semana, nosotros vamos a encontrar vida en ese charco Claro. de agua. Entonces, el universo en sí ya está equilibrado. La espiritualidad está compuesta por ciertos elementos. ¿Cuál sería como que el principal elemento que dices, necesito trabajarlo demasiado porque si yo estoy bien en esto, mi espiritualidad va creciendo? Seguramente hay varios elementos que la componen. Mira, cuando nosotros hablamos de esa conciencia espiritual, la podemos dividir en 10 dimensiones. Vamos a centrarnos en la primera dimensión, que es la material. Ok. ¿No? Esta dimensión en la que nosotros estamos y en la que precisamente como estamos en una dimensión material, tenemos necesidad o podemos, precisamente porque estamos en esa dimensión material, ver que necesitamos algo. Mi primer punto, mi primera esencia dentro de la dimensión espiritual es darme cuenta que soy un cuerpo espiritual viviendo una experiencia en un cuerpo físico. Ok. Pero esta energía y ahora sí, este cuerpo espiritual o esta conciencia espiritual que está ocupando este espacio físico es precisamente una energía ilimitada. Y hay una regla física, ¿no? La energía no se crea ni se destruye. Claro, solo se transforma, muy conocida además. ¿No? Entonces, esas reglas físicas que operan dentro de este universo material, es la primera que tengo que darme cuenta. No soy un cuerpo físico viviendo una experiencia espiritual, soy un cuerpo espiritual viviendo una experiencia física. Esa sería mi primera regla. Por lo tanto, si como cuerpo físico, estando ocupando esta dimensión material, voy a empezar a vivir una experiencia, ¿cómo voy a nutrir esa experiencia espiritual? Porque mi experiencia física me va a decir, bueno, necesito agua, necesito comer, tengo calor, tengo frío, necesito trabajar, necesito tener más. Eso es lo que me dice mi parte material. Pero mi parte espiritual, ¿qué me dice? ¿Qué me pide? ¿Cómo la conecto? ¿Cómo lo reconozco?
todas estas necesidades que me pide la parte espiritual, cómo sé reconocerlas o identificarlas. Seguramente nosotros tenemos necesidades muy profundas que parten del espíritu, del alma, del interior, pero no sabemos a lo mejor cómo reconocerles o cómo hacerles caso que mi espíritu es lo que necesita nutrirse y nos vamos a lo mejor por puras experiencias físicas, por puras experiencias materiales y no sé identificar lo que hay en mi interior. ¿Cómo entro dentro de mi interior? Y creo que ahí juega un papel fundamental la meditación. ¿Cómo puedo yo empezar a conectar mi cuerpo espiritual con mi cuerpo físico a través de la meditación? Con 3 minutos de tarea de meditación diaria, y esa meditación es en el silencio, sin aparatos, sin celulares, sin pantallas, en contacto con la naturaleza, con el aire. Me doy mi espacio para entrar en mi interior, respirar profundo, conectarme y decir, ¿qué necesito? ¿Qué necesito como ser? Ya que estoy en esta parte, muy seguramente necesito de un crecimiento mucho más grande y extenso, ¿no? Ahora bien, ¿cómo la metafísica puede relacionarse con esta espiritualidad? ¿Cómo damos ese paso más gigante de crecimiento? La metafísica es el estudio de más allá de lo físico, más allá de lo material. Cuando nosotros estamos hablando que somos un alma viviendo una experiencia en un cuerpo físico, nos estamos dando cuenta que hay una dimensión energética y espiritual muy grande que mis ojos no ven. O sea, el amor, yo te puedo hablar sentidos, de amor. emociones y sensaciones. Yo te puedo hablar de amor, pero ¿dónde vemos el amor? A ver, ok, yo amo a mi familia, amo a mi pareja, a ver, ¿y dónde te veo cuánto la amas, no? No, la amo. Y no me queda la menor duda, ¿no? Tú me hablas de alguien que amas y no me queda la menor duda porque me lo estás diciendo, pero yo no lo veo físicamente. Me lo reflejan tus palabras, tu energía. Entonces, precisamente, dentro de esa dimensión energética, yo tengo que darme cuenta que ese crecimiento y ese desarrollo es algo que no se ve, se siente y que tiene que ver con esa conexión que yo tengo con el sentimiento y que va más allá de los 5 sentidos. Porque hay una regla básica. Los 5 sentidos nos engañan. Y dentro de psicología, cuando aplicamos test proyectivos, en los que vemos imágenes, como esa imagen tan famosa de ves a la anciana o ves a la joven. Las 2 imágenes en un solo retrato. En un solo retrato, ¿no? Entonces, prácticamente nos estamos dando cuenta que cada ser humano tiene una manera de percibir la vida de manera diferente. Entonces, bajo este universo de percepciones, los 5 sentidos ejercen diferentes funciones dentro de nuestra naturaleza material, distractoras. Entonces tenemos que ir más allá de los 5 sentidos. Súper. Nati, espiritualidad, metafísica y Kabbalah, ¿cómo se relacionan estas 3? Dentro del universo histórico de la metafísica, la Kabbalah se reconoce como la madre de las ciencias metafísicas para el estudio de las dimensiones del ser humano. ¿Sí? Históricamente, dentro de los primeros cabalistas que siguieron o que estuvieron en el mundo, encontramos a Abraham. Bíblicamente encontramos a Moisés. Y en el número de maestros, de grandes maestros y estudiosos. Entonces, están completamente vinculadas porque hablemos que dentro de esa rama, estas dimensiones ejercen un universo energético de relaciones que están completamente vinculadas y que nos permiten en diferentes áreas, aspectos, de poder conectar con nuestra conciencia espiritual.
o con esa conciencia del ser que nos permite darnos cuenta que no somos solamente somos un cuerpo, sino somos un alma, somos un espíritu que requiere de mayor crecimiento, que requiere de mayor trascendencia y requiere de mayor conexión. Por lo tanto, tenemos 9 elementos que nos conforman, con los que tenemos que conectar dentro de nuestras inteligencias cuando hablamos solamente de ese universo de desarrollo, de crecimiento del ser, para poder conectar con esa inteligencia espiritual que nos permita decir: estoy ocupándome de un área que es muy importante para mi crecimiento, para mi desarrollo y para mi ser. ¿Cuáles son algunos de esos nuevos elementos? 9 elementos. Dentro de esas 9 inteligencias de las que estamos hablando, nosotros podemos, a la hora que abrimos el compendio que el ser humano tiene para su crecimiento, pues estamos hablando de que hay un universo físico, de que hay un universo matemático, de que hay un universo lingüístico, que algo muy importante que quiero mencionarte. Nuestras palabras son verbo en acción. Okay. Entonces, un universo que yo estoy creando diariamente está completamente vinculado a mis palabras. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder, las palabras crean. Y muchas veces sin querer caemos en la queja constante, que es una vibración muy baja dentro de lo que estoy creando. Actualmente entramos a las redes sociales y digo, vamos a encontrar muchísimas cosas que mejor ahorita nos ocupamos de mencionar las positivas. Entonces, ¿qué estoy creando? Si estoy criticando, si estoy viendo solamente el punto negro dentro de la hoja blanca, ¿a qué le estoy dando el poder? Porque claro, si mis palabras tienen poder y yo tengo ahorita una realidad caótica, tengo que preguntarme, pues, ¿qué palabras estás diciendo diariamente? Para que ¿cómo lo tengas estoy esta atrayendo realidad además? caótica. Claro, O sea, ¿qué si quiere todo mi lo que universo? yo veo es carencia, si a todo le encuentro yo una falta y a todo le encuentro negatividad, aguas, ¿no? Porque entonces digo, pues entonces no estoy creando nada positivo. Y tú me decías, bueno, ¿qué efecto tiene con el ambiente, con lo que yo vivo? Muchísimo. Ahí decido cómo crear mi propio universo, Nati, con lo que yo pienso y digo. Cada ser humano es un universo. Claro. Y tú con lo que piensas y dices, estás creando tu universo. Entonces, si tienes un universo abundante, si tienes un universo armónico, si tienes un universo en equilibrio, es porque lo estás buscando. Por supuesto. Y lo estás atrayendo además. Lo estás atrayendo. Pero si no lo tienes, búscalo. Y trabájalo, porque no nada más es de buscarlo, pensarlo y decirlo. Exacto, hay que construirlo. Desde que nos levantamos, estamos nosotros, yo siempre les digo a los niños, y me encanta, haz de cuenta que eres una antena potente y maravillosa, y hay muchas vibraciones aquí. Y acá está la de la felicidad, la de la alegría, la de ver lo bonito, la de llevarme con todo. Conéctate a esa frecuencia. Porque si tú te conectas, y vibra alto, además, sí, claro. Si te conectas a la frecuencia del no tengo, de la carencia, me falta, estoy enojada, porque a mí empiezas a hacerte. Clima, el tráfico. Vamos a cambiar también el por qué por el para qué, ¿no? Súper importante estas preguntas claves. ¿Por qué me pasa? ¿Para qué me pasa? ¿Qué me pasa? Porque cada experiencia de vida es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Te nutre, claro. De crecimiento, que me tiene que llevar a decir, bueno, esto me pasa y ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo transformarlo en algo mejor? Y entonces ahí volvemos a la parte de la autoconciencia, el autoanálisis y esta parte de nutrir la espiritualidad, de cómo nos estamos llevando nosotros con el entorno, cómo estamos construyendo nuestro día a día, cómo procesamos nuestras emociones y nuestros pensamientos, porque sin duda, cómo manejo mis emociones tienen muchísimo que ver con la falta o la mucha espiritualidad que podamos tener, ¿no? Fíjate que te quiero comentarles a las personas que nos miran. Hay un libro maravilloso que se llama Los secretos ocultos del agua, que es del doctor Masaru Emoto. Es un científico japonés que se dedicó durante un número de años a hacer investigaciones cristalizando el agua, haciendo cristales de agua,
pero haciéndolos vibrar con las emociones y con la música. Entonces hizo una diversidad ahora sí, de investigaciones y fotografías precisamente de esos cristales. Por ejemplo, hizo el cristal de la palabra gracias, que tiene una imagen maravillosa cristalizada. La gratitud es uno de los elementos dentro del universo de más alta vibración. Cuando yo doy gracias porque tengo un vaso de agua aquí enfrente. Claro. ¡Qué delicia!, ¿no? Gracias por esta agua que voy a tomarme. Ya le cambié la energía al agua, ¿no? Claro. Grandes maestros, cuando nosotros miramos el milagro tan famoso bíblico de Jesús con los peces, ¿qué es lo que hace? Los bendice, le da gracias y se multiplica. Cada que yo doy gracias por lo que tengo la oportunidad de multiplicar. Entonces este doctor se encargó de comprobar cómo nuestras palabras en contacto con los elementos de la naturaleza, como el agua, que es el elemento más poderoso que existe, porque tiene puras moléculas de compartir, obviamente va formando cristales de diferentes maneras. Hizo cristales con la palabra te odio. Ok. Un cristal terrible. Y aparte muy pesada la palabra. Muy pesada la palabra. Y muchas veces la decimos de juego, ¿no? ¡Ay, qué envidia! Me da envidia de la buena. ¿Quién dijo que No existe envidia de la... No, siempre digo lo mismo. La envidia es envidia, sea buena o sea mala. No existe. Claro, sí. Pero no existe. Yo opino lo mismo. De la buena. No hay. Si te envidio, pues pobre, mi vida, trabájalo. No me envidies. Ocúpate mejor de estas carencias que te faltan. Si sientes que te falta, pues no, ¿para qué envidias? ¿No? Claro, Eso no sí. es así. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que desconocemos, ¿no? Desconocemos la información que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a desarrollarnos, que nos ayuda a conectarnos. Entonces, esa búsqueda de espiritualidad y de conciencia, no de religiosidad, sino de espiritualidad como un estilo de vida que me permite a mí impactar y desarrollarme, y el buscar el para qué estoy aquí dentro de esta experiencia, ¿no? Entonces, bajo esa conciencia, ¿cómo crezco? ¿Cómo me desarrollo? ¿Y cómo busco contacto, información que me permita a mí edificar lo que me rodea? Súper padrísimo, porque aparte hablamos de gratitud y la gratitud transforma lo que comemos, lo que vivimos, nuestras experiencias, y cuán importante es ser grato, sobre todo ahorita que estamos saliendo de esta situación, o seguimos, ya no sé si dónde estamos, si seguimos, salimos, pero bueno, sí, claro. Pues más que nos gustó, nos tenemos que acostumbrar a este rollo de esta normalidad que está para quedarse. De ser responsable. ¿Y cuánta falta hace esta parte de gratitud, sobre todo ahora en las familias, ¿no? En las familias que vemos que precisamente por efectos pospandémicos, cómo las familias se han visto en cuestiones disfuncionales, porque a lo mejor el amor, la armonía, la falta de comunicación o de conocimiento mutuo no logran nutrir esa espiritualidad, Nati. Es demasiado importante en estas fechas, ¿no? Claro. Hay una investigación que se hizo durante estos últimos 8 meses que nos habla de cómo aumentó la violencia en el mundo derivado de la pandemia. Y es válido porque hubo una gran tensión, pero definitivamente sí es muy importante adentrarnos y darnos cuenta si tenemos tensión, si tenemos espacio, cómo lo llevamos al mejor espacio que el ser humano tiene, que es su hogar, que es su familia. Claro. Y es precisamente a través de darnos cuenta de esas necesidades que tenemos. Sin duda ha sido un gran tema, bastante nutritivo, y que a todas estas personas, si lo sabemos aprovechar, va a tener grandes beneficios.
Hoy hablamos de espiritualidad, de la importancia que rige para el ser humano. Creo que la espiritualidad es completamente individual, es decisión de cada persona saber cuánto nos conocemos, cuánto identificamos nuestras carencias o cuánto identificamos lo que realmente necesitamos alimentar para que nuestra alma encuentre esta sincronía entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Creo que estos 4 elementos pueden ser bastante funcionales a la hora de querer nutrir o de identificar qué carente ando de espiritualidad, ¿no, Nati? Así es. Creo que lo más importante que deseamos dejar es esa semilla que nos permita a cada ser humano hacernos ese proceso de autoevaluación que nos permita decirnos qué tanto estoy construyendo mi felicidad a partir de mi aceptación, de mi amor a mí mismo y de mi crecimiento en equilibrio con todo lo que me rodea. Si cada uno de nosotros nos hacemos esa pregunta, interesados sobre todo en nutrirnos, así como cuando me intereso en comer algo nutritivo para mi cuerpo, bueno, es interesarnos en comer algo nutritivo para nuestra alma, para nuestra energía. Y creo que ahorita estamos y tenemos esa oportunidad y esa disposición de sentirnos conectados y ayudarnos a crecer en nuestro interior, precisamente para ser mejores seres humanos, pero primordialmente para tener mejor salud y mejor desarrollo con nuestro alrededor. Porque si yo me amo, si yo me acepto, puedo proyectar al mundo una mejor energía que nos va a ayudar a todos a ser responsables del equilibrio que nos rodea. Pues nos quedamos con autoevaluarnos, autoconocernos y tener un crecimiento multiplicado. Yo creo que ha sido súper nutritivo, súper placentero hablar de espiritualidad, Nati, muchísimas gracias.